Me quiero meter y hace rato venimos preguntándonos cómo funciona el equipo de antropología forense, sobre todo cuando hay casos de repercusión. A veces en mi narrativa policial me ha tocado incorporar algún estudio que ha hecho el equipo argentino de antropología forense porque han resuelto casos policiales. Ahora han sido noticia en las últimas horas porque pudieron identificar, gracias al trabajo de este equipo con mucho prestigio internacional, 12 cuerpos que encontraron en el centro clandestino de La Perla. Entonces nos parecía interesante conocer el desafío de esta nota, cómo es un trabajo, tanto en el fuero penal, en una causa de un crimen, creo que participaron en aquel crimen ocurrido en la casa lindera que había habitado Cerati, a lo que significa con mucha más fuerza y presencia, y sobre todo en una época como esta, tan cerca del 24 de marzo, lo que significa la participación del equipo en la identificación de cuerpos en los centros clandestinos. Por eso le agradecemos a Mariela Fumagalli que esté con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, un poco para arrancar y después preguntan todos, obviamente, es explicarle, si podés, a nuestra gente qué es y qué hace el equipo de antropología forense. Y si está bien esta pregunta que yo te hago, si la especialidad es, depende de qué juzgado te lo pida, no importa si es un homicidio común o hechos atribuidos a la dictadura. Perfecto. Bueno, específicamente el equipo argentino de antropología forense se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas y a la identificación de esos restos o cuerpos en distintos contextos, en graves violaciones a los derechos humanos principalmente. En Argentina, originalmente, el equipo se funda en 1984 para la búsqueda de restos de personas desaparecidas en el marco de terrorismo de Estado. Ese es un poco el leitmotiv. Lo que genera el equipo es una metodología sistemática, de alguna manera, y científica para esa búsqueda. Ejemplo, van a un centro clandestino que está obviamente deshabitado, abandonado y demás, y hacen excavaciones como primer medida. Es al revés. Primero se investiga. Siempre primero es importante, frente a cualquier búsqueda, el relevamiento de fuentes, la sistematización de fuentes, orales, escritas, expedientes judiciales, denuncias, medios de prensa, etcétera. Específicamente estamos hablando de hechos ocurridos hace ya casi 40 años. 40 años. 50, exactamente, estamos a días de los 50. Entonces, primero se reúne un corpus de información. Con ese corpus de información se interviene los sitios en cuestión. Pero para cualquier tipo de intervención nosotros necesitamos autorización judicial, porque nosotros en general actuamos como peritos de la justicia. Entiendo. También podemos ser peritos de parte. En muchos casos hemos trabajado como peritos de parte. Pero específicamente en el marco de la investigación de crímenes de lesa humanidad, actuamos como perito de la justicia federal. Por ejemplo, el juez federal te encarga una tarea que es ayudar a la identificación de restos basado en evidencia científica, expedientes como contaste y notas y demás. Dicen, vayamos a tal objetivo. ¿Cómo es el trabajo? Digamos, ustedes van a dónde a partir de la información previa que tienen. Exacto. En función de la información se define el objetivo. Cada objetivo es distinto. Por ejemplo, no es lo mismo buscar un cuerpo inhumado como NN en un cementerio que ir a intervenir un ex centro clandestino de detención como fue Campo de Mayo, que tiene 5.000 hectáreas. Entonces, cada sitio requiere una estrategia, requiere una metodología y una forma de intervención. Esto también, de alguna manera, uno lo tiene que explicar al magistrado interviniente, que es quien dirige la investigación, para contar con esa autorización y con los medios necesarios para poder. Hay intervenciones que demandan un día, hay intervenciones que demandan años. El caso de La Perla, como vos contabas al principio. ¿Querés contar ese caso, si podés, como testigo, para que la gente que está mirando y escuchando identifique cómo es el trabajo específico que permitió identificar 12 cuerpos? Perfecto. En el caso de La Perla, por ejemplo, nosotros sabemos que La Perla fue el centro clandestino de detención más grande de Córdoba, incluso a nivel región en el país, lo que fue el tercer cuerpo del ejército. Sabemos que por ese lugar pasaron más de 2.500 personas y muchos de sus sobrevivientes recordaban, escuchaban, muchas reconstrucciones se hicieron por sonidos incluso, que todos los días o en determinados días y horarios, algunas personas que estaban detenidas clandestinamente en ese lugar eran sacadas en camiones y esos camiones volvían vacíos. Entonces la presunción era que esos traslados lo que implicaban era el asesinato en concreto. Testimonialmente se permite inferir eso con mucho grado de certeza. Después también se contaba con un testimonio de un represor arrepentido que contó una operación donde él participó de la remoción de esas fosas originales, de esos cuerpos que originalmente eran asesinados e inhumados en el predio, y después
hubo testimonios de la sociedad civil también. Bien. Peones de campo, peones de estancia que vieron cosas, etc. Entonces, documentalmente la hipótesis era súper consistente. Ahora, ¿qué faltaba? La metodología para la búsqueda en terreno. ¿Dónde estamos buscando? En un predio de 14.000 hectáreas. ¿Cuánto tiempo llevó todo este proceso de la perla? 20 años. Uf. Perdón, y sigue además, no y sigue terminó porque acá, no claro. Estamos viendo imágenes Exactamente. del trabajo. O sea, 14.000 hectáreas es una bocha. Digo, y además reconstruir minuciosamente, imagino, no sé, te lo pregunto, ustedes tienen abogados, además antropólogos, gente que de manera metódica dice, vayamos acá por la orientación de los testigos. ¿Cómo se hace? Contar en el caso de La Perla, ¿cómo fue? A partir de los testimonios, ¿por qué te dijeron vamos a este sector? ¿Porque alguien recordaba que ahí podía pasar algo? Era muy complejo la localización, porque ¿cuál es el punto? En 14.000 hectáreas es imposible arqueológicamente intervenir 14.000 hectáreas. Hay que acotar, hay que buscar zonas de interés. ¿Cómo uno las busca? Bueno, a través de este relevamiento documental y a través de herramientas que nos permitan buscar. Por ejemplo, imágenes aéreas. Fue fundamental el hallazgo de imágenes aéreas de diferentes periodos en los cuales el centro clandestino funcionó. ¿Qué encontraban en las Claro. imágenes aéreas? ¿Qué vieron? Lo que vos podés ver son los cambios en la composición del paisaje. Nosotros teníamos una imagen aérea del año 76, una del 78 y una del 79. ¿Son fotos o imágenes aéreas casuales que se tomaron en la época o que tienen que ver con la dictadura? ¿O son fotografías de un aficionado que desde un avión o una avioneta hizo una toma? De todo. Periódicamente y sistemáticamente el ejército argentino realiza vuelos que no tienen que ver con objetivos militares, No. sino muchas veces con, relevamiento por de ejemplo, terrenos, sí. exacto, el trazado de un camino, la construcción de una represa. Se necesita entender la composición y la disposición del espacio. Entonces, en este sentido, tener relevado el terreno en el 76, 78 y 79 permitió, a través de la obtención de esta última foto, observar cambios en el terreno. Clave, Observar desde el clave. aire. ¿Qué cambios? Claves. Por ejemplo, esto Tierra también viene removida, enlazado, todo va y viene, ¿no? Es súper dialéctico la forma en la que se investiga. Esto se enlaza con que el testimonio del represor decía que en el año 79 les había sido a raíz de de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó Argentina, Ese año, claro. Sí. porque ya se conocía Se en el venía exterior trabajando la sobre el dimensión punto, de sí. los crímenes que se estaban dando. O sea, de hecho se había realizado el Mundial 78, que Exacto. también de alguna manera atrajo Fue un un poco la motor. Y Córdoba mirada. fue sede, si no Sí. me equivoco, además. Claro, Del tiene Mundial, sí. mundialita, ahora se llama el Kempes, El pero se Kempes, llamaba el Kempes. Chateau Carreras, me parece. Exacto. Entonces, volviendo a la pregunta de Maxi, había esa mezcla de información más la toma aérea, más los movimientos o cambios del suelo. Claro, estos movimientos habían ocurrido presuntamente en el año 79. Ujú. Entonces, a diferencia de la imagen previa del 78, lo que se veía era justamente una superficie de terreno donde se notaban marcas Como si de fuese retroexcavadora, Ahí va. específicamente. Ahí va. Estas imágenes nosotros, como arqueólogos, podemos observar, pero nosotros trabajamos con un geólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es interdisciplinaria siempre la labor. Bien. Son Ah, muchas disciplinas aportando a un objetivo común. pero ahí es el inicio. El Exacto. cambio topográfico desde el aire te dice acá pasó algo, removieron o tocaron tierra. Exactamente. Entonces, en este sentido se delimita un área de 8 hectáreas De las 14.000. de las 14.000. Sobre esas 8 hectáreas se empezó a trabajar excavando Ahí sistemáticamente. se lo está viendo el trabajo, no sé si es el original, lo vamos a ver después. Dale. Sistemáticamente se empezó excavando esas 8 hectáreas. Acércate al mic. Ahí va. En el mes de septiembre del 2025 se producen los primeros hallazgos. Bien. habían empezado a Excavar. a excavar, mejor dicho, ¿cuándo? Que recién en 2025. O sea, esta Empiezan a campaña, en sí. función de esta foto Estas 8 recuperada, hectáreas. arrancó en septiembre del 2025. Ah, ¿Y Ah, hasta o sea, ese entonces ya habían excavado en el habíamos área? excavado Por desde el todos año lados. 2003. Claro, y no había Nunca nada. O sea, desde 2003, 20 años yendo con la pala. ¿Y no había y el pasado balde. nada? No. En 20 años anteriores, 22 años anteriores, no habían encontrado. Sí se encontraron 4 cuerpos en el predio, pero en unos hornos que están localizados en otro lugar. ¿Se puede identificarlos? No. Que se pudieron identificar, eran 4 estudiantes de medicina desaparecidos en diciembre del año 75. Esos cuerpos aparecen en estos hornos. Pero a nivel territorial no había nada no, todavía. no había nada. O sea, Bueno, o este sea es que el hallazgo es de mucho valor Exacto, es el primer hallazgo y no estamos hablando en el terreno. de cuerpos. ¿Por Ese qué? es el otro Claro. problema. A ver. Claro. ¿Por qué? Porque esto que te cuento del año 79, cuando se
dedicaron los a testimonios. sistemáticamente perturbar los enterramientos originales, implicó la remoción de esos cuerpos. Esos Entonces, cuerpos se los llevaron a otro sitio. Uf. Esa es otra línea de investigación que está abierta. ¿A dónde fueron esos cuerpos? Lo que nosotros estamos encontrando son los fragmentos, son las huellas. Increíble. Lo que se dejaron de esa remoción con la pala mecánica. ¿Entienden? Entonces, lo que estamos recuperando son elementos óseos aislados mezclados con esa tierra removida. A ver, perdón. Y Claro, si en el fuerte, 79 remueven los cuerpos Remueven y ahora todo. están encontrando cosas, pistas, Lo que dejaron. huesos. Claro, Pero un fémur, un diente. Ahí voy, esa es la pregunta, no quería ser tan fuerte, pero digo, ¿es eso? ¿Son pequeñas extremidades o pequeñas partículas de un cuerpo? Es que es eso y es muy importante explicarlo. Dale, contalo porque vos. porque cuando se habla de cuerpos uno se imagina... Un cuerpo entero. Un cuerpo entero. No es así. En este caso sería un esqueleto, supónganse. Tampoco Bueno, es así. No aparecieron, es así. no aparecieron esqueletos. Exacto. Esto también implica como la doble dimensión un poco Claro, del horror, ¿no? Y además dificulta muchísimo más la búsqueda del trabajo, porque tenés que estar buscando ya ni siquiera puedes buscarlo cerca, porque no hay referencias o no hay nada. No hay estrategia Lógica. de levantamiento y de recuperación que te sirva. Si uno encuentra una fosa individual o común, pero original, donde esos cuerpos están como fueron dispuestos, el nivel de información que uno recupere, la posibilidad de interpretar esa escena del crimen, es completamente opuesto a esto que estamos haciendo. Claro. Bueno, y si podés contar eso, porque creo que vos lo querés contar, entonces estaría bueno. ¿Qué elementos, no sé si el término correcto, corpóreos se encontraron como para empezar a identificar esos cuerpos? Es mucho más difícil con un aspecto de ese cuerpo. No sé, te pongo un ejemplo. Siempre en ciencia forense, lo sabes vos mucho más, es mucho más fácil trabajar con toda la evidencia completa. A veces uno dice, encuentro ADN en todo el cuerpo, hay partes del cuerpo, ese ADN queda vigente después de 50 años, cuando hay crímenes que no se resuelven ahora y te dicen, no pude levantar ADN. ¿Esas pequeñas piezas que encontraron tenían ADN para cotejo? Bueno, ese es el otro punto, claro. La única forma de identificar en este caso es mediante ADN. No hay otra. Por el momento no hay otra. Entonces, ¿qué se hace? De todas las piezas colectadas, seleccionar cuáles son posibles de extraer material genético y cuáles no. Claro. Entonces, en un principio se mandaron un tándem de muestras al laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio de genética forense en la ciudad de Córdoba, que es del EAF. Y es especializado en este tipo de muestras, en muestras degradadas, de mucho tiempo de Hasta antigüedad, aplastada quemadas, puede ser. mezcladas. Mezclada, aplastada, cortada. Exacto. Ok. Entonces se mandó se hizo un primer sampleo, digamos. Ok. De esta primera prueba surgen estos primeros resultados, que son estas dos identificaciones. Se cargan y se no conociendo tanto el palo, ¿con qué se contrasta? ¿Esto se contrasta con banco de datos de madres, de abuelas, con quién? No. ¿Dónde está la información Para de las cotejar. 2.500 personas que pasaron por la perla en términos genéticos? No. ¿Son familiares de...? Exacto. El EAF tiene un banco de datos forenses, que no es lo mismo que el Banco Nacional de Datos Genéticos, que las familias otorgan una muestra para la búsqueda de los niños apropiados. Ok. En este caso es un banco donde las familias dan muestra para la búsqueda de los cuerpos, o sea, de los padres de esos niños. Ejemplo, vamos a imaginar, no sé, me presento yo, después de 20 años, me sacan sangre o saliva, lo que fuere, y eso se carga en ese banco En forense. ese banco de datos, exactamente. Para que vean si algún familiar mío, en la línea sanguínea directa hacia arriba, en el tiempo, estuvo desaparecido y Exacto. lo mataron ahí. Exacto, tu información genética se carga en ese banco. Bien. La información genética de esos restos recuperados, También. o sea, identificar es comparar todo Sí. el tiempo. Entonces, hueso, sangre, hueso es doble vía. Ok. O sea, esa persona, ese hueso, nosotros podemos recuperar un montón de restos, pero si no contamos con las muestras de las familias, No sirve de no nada. identificas a nadie. Y la gente está obligada, las muestras, me imagino que la mayoría lo hizo de forma voluntaria, la gente se presentó en todos estos años a aportar su muestra para ver si su familiar está entre las víctimas ahí. Siempre la muestra que nosotros colectamos es de manera gratuita, confidencial y voluntaria. Pero en general, el reporte que tienen a nivel nación, ¿cuánta gente tienen cargada para cotejar? Tenemos más de 12.000 muestras de sangre. Y analizaron 4.500 más o menos muestras de personas desaparecidas, más o menos, o algo así. O hay un número que leí hace unos días cuando presentaron el informe. Claro, en los 40 años de existencia del Sí. EAF, el EAF se funda en 1984, el EAF recuperó más de 2.000 cuerpos. Ok. O sea, los identificados hasta el momento son 850. ¿Por qué? Entonces, ahí ya tenemos un problema. Tenemos 800 cuerpos sin identidad. Claro. O sea, tienen De base. muestras que no tienen Hay un todavía montón de muestras que no identificación. estamos teniendo, por diferentes motivos. Porque la familia nos acercó, porque no quedan familiares vivos, en muchos casos, 50 años,
transcurrieron, o quizás las muestras que hay son de familiares Muy lejanos. ¿Entendés? Genéticamente hablando, ¿no? Es importante lo que está contando y a mí, como la primera vez que la escucho a ella, más allá de que conozco gente que trabaja en el equipo, me parece muy importante que el valor que tiene de que se presenten los familiares a entregar su muestra. Es decir, porque si no, el macheo es casi imposible. O sea, sin el banco forense no tenés forma de machear. Y además imaginaba... y la pregunta que te sumo es, ¿de dónde es más fácil extraer ADN? De todo tipo de resto que se encuentra. No sé, una uña, ¿dónde hay más concentración de ADN? Depende de cada cuerpo, hay una línea donde uno puede decir el ADN se concentra más en tal aspecto. Bueno, en principio, si estamos pensando a nivel óseo siempre, dientes y huesos largos, principalmente fémur o tibia. Bien. Es donde mayor cantidad de ADN en general puede recuperarse. Bien. Ahora, este es un parámetro. No siempre uno cuenta con esas piezas. Claro. Entonces hay como primer orden, segundo orden, tercer orden, ¿no? Y Más difícil. Exacto. Y por otro lado es el nivel de conservación o de degradación que esa muestra tiene. Si estamos hablando de restos quemados, Más difícil. es muy difícil. ¿Cuál es el hueso de peor orden? O la pieza. que menos ADN contiene. Para la extracción de ADN, Sí. los huesos que... ya capaz me pongo medio ñoña, pero los huesos tienen como una parte más dura, que es la exterior, que se llama Sí. cortical, y una parte interna que es esponjosa, que es como la trama de una virulana. Como una gelatina. imagínate. Sí, te iba a decir una cosa así. gelatina. Es como un panal de abeja. Eso se encuentra Los que y no. tienen mayor cantidad de esa concentración esponjosa sirven menos. Ok. Entonces, ¿Y por qué sirve ejemplo- más? Un muy buen hueso conservado de esos que tienen esta, te hablo en Sí, criollo, sí, sí, que sí. tienen esta esponja muy grande, o un diente quemado. ¿Dónde es más fácil extraer ADN? Sería, ¿no? Claro. Lo que vos decís. Siempre el quemado no. Ok, Claro. no sirve Quemados más. no. Listo. Y perdón, Pero había lo- testimonios, perdón, Lu, había testimonios en aquella reconstrucción de la perla de que no solamente los mataban, sino los quemaban, o en general eran testimonios de ejecuciones sin prenderlos fuego. En general eran testimonios de ejecuciones. Hay alguno que otro, pero no como un patrón sistemático, digamos. Lo sistemático era el traslado en camiones y las ejecuciones sumarias dentro del predio. No olvidemos que está contando algo, y va Lu ahora, perdón Lu que te interrumpí. No, digamos, banquemos el valor de lo que está contando porque es nuestra historia, en un momento en el que está tan en desuso conocer nuestra historia. Esto es muy importante porque te está contando dentro de su actividad de la rama antropóloga, forense y demás, te está contando parte de nuestra Argentina. Los más pendejos por ahí no tienen ni idea. Bueno, esto Está- lo hablábamos el otro día cuando invitamos al... Sí, era profesor, no me acuerdo. Que habló de cómo el estudio de los chicos de 16 a 18 años. Desinterés por la política. El desinterés, no, y que además como en realidad el tema de la democracia no sabían si era el mejor sistema o había una ok. gran cantidad, un que 7 porcentaje- de cada 10 Claro. habían dicho en una encuesta de jóvenes, como no tenían el concepto del pasado, no les parecía... Importante. La democracia no les parecía un sistema perfecto. Fue muy sorprendente leerlo y escucharlo de un análisis de una encuesta. Por eso está bueno que hablemos repito, estamos hablando con Mariela Fumagalli, ella es directora del equipo de antropología forense, está contando, para los que no entendemos nada de esto, y aprovechemos la nota, cómo se identifican cuerpos de víctimas de la dictadura. Sumo algo de importancia, que es que hay 12 familias que de pronto, gracias a este trabajo, recuperaron a un familiar desaparecido. O sea, aunque lo único que saben ahora, tienen la certeza de que está muerto, pero no sabían dónde estaba, no sabían dónde estaba su cuerpo, no sabían qué destino había tenido su cuerpo. Hasta ahora era solamente un desaparecido. Ahora pudieron, de alguna manera, algunos familiares estaban diciendo, bueno, mi familia ya no tiene un desaparecido, tiene una persona que tuvo un destino, pero por lo menos podemos saberlo. Cosa que hasta ahora hay muchísimas personas que no lo saben. No saben dónde están ni siquiera los cuerpos de las personas que ya no están en su familia. Todo No, tuyo. no, que quería preguntarle, que no me ha quedado claro, si estos restos fueron quemados o no. No, en principio la mayoría de los restos recuperados no presentan signos de quema, pero es un poco lo que decía él, son familias que, o por lo menos yo lo que estuve escuchando en los últimos días, las declaraciones de las familias, es pensar esto de, bueno, 50 años mi vida estuvo en pausa. Claro. Porque 50 años preguntándome qué pasó.
intuyéndolo. Nadie espera después de 50 años que aparezcan con vida, pero el no saber implica la imposibilidad de empezar un duelo. Te quiero de llevar cerrar una herida. época. Exacto. Te quiero llevar acá de nuevo, Mariela, porque te interrumpí yo y lo metódico del sistema. Digo, entonces, aparecen esos restos, para que se entienda, restos minuciosos de un cuerpo que no está más, de un esqueleto que fue removido, cortado, etcétera, o hasta quemado, y empieza la identificación completa, ¿no? El proceso en el que ustedes se dan cuenta que el match da positivo, emociona, están acostumbrados como técnicos que son, o cada situación donde van poniendo identidad a una víctima para ustedes les genera placer, les genera identidad. Después me imagino quien se encarga de llamar a la familia, digo, que hay una mezcla de emoción, tristeza, de verdad. No, siempre emociona, es el objetivo último y el más complejo. Este trabajo es muy complejo, es muy amplio, es muy disímil la cantidad de personas desaparecidas versus la cantidad de personas identificadas. Uno siempre siente que está 15 pasos atrás del objetivo. Claro. Entonces, cada match, cada identificación, súper emociona. Y en el caso particular de Córdoba, era una gran deuda pendiente. Después de 20 años de búsqueda, al menos poder encontrar estos restos y poder llevar certeza a 12 familias. ¿Sobre cuántas hipótesis más? Hablabas al principio que el trabajo continúa, es decir, no terminan estos 12 que se encontraron. ¿Sobre cuántas hipótesis más o menos se trabaja en La Perla específicamente? Estamos hablando de más de 500 cuerpos seguro. Ok, o sea que en realidad lo que se descubrió es nada. Ínfimo. Y faltan todavía excavar 4 hectáreas más. Sí. O sea, de las 8 excavaron 4. Claro, todo este 2026 se va a continuar excavando. O sea que presuntamente vamos a encontrar. La Perla es ojalá. lo que era la guarnición militar de La Calera, La Calera. ¿no? Antes, claro. O sea, no es un centro clandestino como los, no sé, Galerías Pacífico, el Club Atlético, Automotores Orleti, que eran fuera de guarniciones militares. Esto era al lado de una guarnición militar. Adentro. Adentro, bueno, sí. Se montó adentro de una guarnición militar, como fue Campo de Mayo, Claro. o como fue el Arsenal Miguel de Ascuena en Tucumán. O sea, con la veña directa del ejército adentro. No es Exactamente. Que había una locación de un No. lugar externo, sino era adentro mismo. ¿Podés contar, no sé si hay un secreto sumarial ahí o no, cómo y quiénes fueron, o por lo menos los rangos etarios y las culturas de las personas identificadas? ¿A qué se dedicaban? ¿Épocas? Si son más o menos gente de la misma edad. Mira, entre las 12 personas hay mucha heterogeneidad en el colectivo. Por ejemplo, estamos hablando de personas que fueron desaparecidas, algunas en marzo, el 24 de marzo del 76, y hay gente que desapareció en octubre del 78. Así de Todo 2 el años. periodo de funcionamiento del centro clandestino está representado En las identidades. Ajá. Las edades también son muy disímiles. Hay gente de 20, de 30, de 40 años, y en general son estudiantes y obreros. Tremendo. ¿Sigue siendo Tremendo. un predio militar o ya no? Sí, sigue Ok. siendo un predio militar. De hecho, nosotros O sea, no está recuperado como sitio de la memoria. Hay un sitio de la memoria, pero sigue siendo propiedad militar. existe un sitio de memoria que funciona también hace más de 20 Sí, años, sí. pero también sigue funcionando como guarnición militar. De hecho, hay parte de las operaciones que nosotros hacemos que trabajamos con recursos de las fuerzas, por Ajá. ejemplo, las maquinarias con las que estamos trabajando. O sea, esto no es solo un trabajo del EAF, esto implica una multiplicidad de actores, ¿no? Es como, de alguna manera, como una cooperativa de trabajo, porque involucra a toda la comunidad. O sea, necesitas máquinas, operarios, colaboradores. Pero sigue funcionando, está bueno lo que te preguntó Juancho, porque uno imagina que separa la actividad militar en el lugar. No. Ustedes entran con la actividad militar, o sea, hay como una imagen doble. Está claro que este ejército no tiene que ver con aquel, digo, esta es la democracia. No, por eso decía, estamos lo decía como comparando. lo importante, ¿eh? Pero en lo simbólico, más que en lo... Totalmente. Está claro que este ejército y la gente que lo compone, me parece, no sé si piensan parecido, no tiene nada que ver con aquello. Pero es fuerte la imagen. Pero simbólicamente estás trabajando dentro de una guarnición militar. Exacto, donde eso sabés sucedió, que mataron gente. Donde actualmente están haciendo prácticas a metros de donde vos estás trabajando. Ujú. ¿Cómo es el llamado a los familiares? ¿Quién se encarga? ¿Hay un sector dentro del equipo que llama? ¿Son abogados? ¿Quiénes son los que se dedican a llamar a una familia y decirle, tenemos que informarte algo? En general, los llamados los hacen las personas que están llevando adelante el caso. Específicamente en esta situación en La Perla, las identificaciones fueron notificadas por el juez a cargo de la investigación, que pertenece al Juzgado Federal número 3 de la provincia de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja. Es el Ah, juez mismo- que está a cargo. el mismo Sí, juez. fueron las autoridades judiciales quienes O sea, comunicaron. ustedes entregan la carpeta con la información y el juez o los secretarios son los que llaman. Exactamente. Esto es una situación particular. ¿Por En qué? general, las identificaciones alcanzadas o los match alcanzados por el EAF son notificados por
nosotros mismos, de alguna manera. Ah, mira, acá eligió el juez comunicar. Claro, pero bueno, cada situación también es distinta. Perdón que sume una pregunta, sumate Maxi, sin temores, digo. Me imagino que tenés, no sé, fotos de época aportadas también en aquellos sumarios, expedientes, y cuando tenés el match, el positivo, más allá de tu laburo profesional y técnico, ves una cara, ves una historia, ¿te interesa leer la historia de esa persona? Sí. Por más que acá la estás resumiendo, me imagino por temas legales, pero ¿te interesa, te quiebra o no saber la historia de cada uno, qué hacía, dónde estudiaba, si tenía sueños, novia, qué pasó, todo eso, o no te metes ahí en el fondo? Es que justamente la restitución de una identidad, más allá de la materialidad del hallazgo de un hueso y un match, es la recuperación de una historia. Claro. Justamente, o sea, el leitmotiv es la recuperación de una historia. ¿Quién era esa persona? ¿Qué hacía? Hay mucha gente que no había cumplido ni 20 años. Dos personas identificadas en La Perla eran hermanas mellizas de 18 años. Uf, tremendo. Entonces, lo mismo cuando hablamos de casos de personas desaparecidas en contexto democrático, en los cuales nos ha tocado participar. En el caso, por ejemplo, que vos decías de Diego Fernández. Espera que le contamos a la gente que por ahí no sabe, hago una introducción breve porque es del palo más policial de la crónica policial moderna. El caso que va a contar ella ahora, la participación que tuvo el equipo, estamos hablando con Mariela Fumagalli, directora del equipo de antropología forense. Fue noticia policial, me tocó cubrirlo, trascendió cómo encuentran un cuerpo enterrado en una casa que alquiló Cerati, o que la que vivió Cerati. En realidad fue una casa contigua, en donde Cerati había vivido de forma ocasional. Empezaron a hacer una excavación con fines de construir un edificio, vendieron una propiedad y en esa excavación aparecen restos. Y la dificultad que tenía la justicia era saber de qué época eran. Y ahora va a contar ella cómo hicieron. Había un reloj que indicaba cierta pertenencia a una época. Diego Fernández es la víctima, se supo gracias al trabajo de ellos. Y si querés contar ahora sí, desarrollar, porque el que conoce la crónica policial, por dice, mira, acá también laburó el equipo argentino de antropología forense. Claro, específicamente en ese caso a nosotros nos convoca el fiscal que llevaba adelante... López Perrando, exactamente. Para una segunda instancia de recuperación en terreno. En la primera recuperación la había hecho la policía científica. Sí. Y el fiscal quería sacarse dudas con respecto al contexto principalmente de la inhumación de restos. Entonces lo que nosotros hacemos es un barrido del terreno, una recuperación e intentar interpretar esa fosa donde esos restos habían estado contenidos. Uh-huh. Ese análisis es el que permite determinar que esos restos habían permanecido 41 años inhumados, no en el predio donde había vivido Gustavo Cerati y donde se estaba por construir esa torre, sino en el predio contiguo. Medianera, posmedianera. Posmedianera, exactamente. Ahora, ¿cómo sacas la edad? Hay preguntas que me interesan y que me imagino que todos decís, ¿cómo sabes que esos restos que estaban ahí tienen exactamente 41 años de data ahí? Porque hasta ahí no tenés la identidad de la persona. No podés determinar el periodo post-mortem, digamos, cuánto tiempo esos restos estuvieron inhumados en ese lugar. Pero sí, ¿por qué sabés cómo haces para saber que es un cuerpo que estaba ahí hace 41 años? ¿Hay técnicas que te lo permiten ilustrar? No, eso solo se supo una vez que se develó la identidad de la víctima. Acá fue al revés. Es al revés. Entonces, contá, te da la tarea el fiscal para avanzar sobre esos restos. Claro, ¿y qué hacen ustedes? Recuperamos los restos, analizamos los restos y a través de los restos lo que vos podés determinar es el perfil biológico de esa persona. La edad que tenía en el momento de la muerte, el sexo, la estatura, sus características odontológicas y las lesiones que pueden haberse visto reflejadas en esos huesos en caso de una muerte violenta. Que lo era. ¿Tenía puñaladas? Por lo menos signos de violencia a nivel del tórax, de la cuarta costilla derecha, tenía. Acá el macheo, le contamos a la gente, estoy haciendo memoria, el macheo se da porque la noticia trasciende con este dato de que era la casa que había habitado Cerati, lo cual nos queda claro que no, que era al lado, pero el dato de color periodístico que hizo que todo el mundo se meta era ese. Y una nota periodística, así lo recuerdo yo, hace que una familia que estaba mirando diga, che, ¿no será el cuerpo de Diego que no encontramos hace más de 40 años? Y ahí machean una información que aporta esa familia con la parte científica. Por eso fue más fácil que en otras oportunidades, porque la familia dijo, tenemos un hijo desaparecido hace 40 y pico de años, en esa zona, era un pibe que jugaba al fútbol en excursionistas, 16 años, y la coincidencia desde el punto de vista de la crónica policial es que la casa donde aparecen esos restos, que son finalmente Diego Fernández Lima, es la casa de un ex compañero suyo del colegio, que no está en Cana, pero que ahora después les cuento por qué, no los quiero marear, pero digo, acá abrumó
la prueba, si querés, la combinación de restos, pero si no aparecía esa familia, te quedaba en la nada. Si no aparecía la familia, quedaba en la nada porque ni siquiera una denuncia, una búsqueda de paradero tenía Diego. Acá como un NN. Cuando la familia fue a denunciar la desaparición el 20 de julio de 1984, levantaron un sumario, pero muy Sí, mínimo, no le dieron bola. Pero también el perfil de la víctima era muy concreto. Era un chico de 16 años, desaparecido en Cava. O sea, hay un perfil muy concreto que Claro. hizo saltar todas las alarmas de la familia y además la difusión mediática, por supuesto. Y un reloj. No sé si está la foto, Pablo, el reloj. Alguna vez te la facilité. Un reloj también marcó acotar la brecha temporal, porque el reloj era muy particular, no sé si ese labor lo hicieron ustedes o lo hizo el fiscal, pero el reloj era un reloj que había sacado Casio a la venta en ese momento y que también te Del achicaba año, la brecha. claro. Este es el reloj. Claro. ¿De qué época era? No ¿Este recuerdo. es el mismísimo reloj? Sí, Sí. es el mero, sí. Apareció, ¿cómo? Sí, ese es el reloj que apareció y lo que está al lado es una corbata como un corbatín de uniforme escolar. Muy Tremendo. conservado, ¿no? Todo dentro de... No, a nosotros cuando nos convocan a participar en el caso, ¿por qué nos convocan? Porque creían que podía ser una víctima de dictadura, de Mirá, lesa humanidad. no sabía eso. Esa fue la primera hipótesis, por eso nos llaman. Cuando nosotros llegamos, nosotros no fuimos a la primera recuperación, fuimos a la segunda, o sea Sí. que la evidencia Ya estaba asociada levantada ya y estaba limpia, removida. claro. Exacto. Cuando vemos el reloj dijimos, no, esto no es de los 70, o sea, ya lesa humanidad no es. Hay que correr el parámetro. ¿Cómo te das cuenta? Que no Por es el lesa. reloj. Porque por averiguaciones en relación al reloj nos dimos cuenta que no se había fabricado en los 70, Claro. que era de los Era de 80. 84, ¿no? Entonces ya Claro, no era era lesa. como, sí, 84, 83, creo. sí, sí. entre 84 y 89. Había no, como ok. un rango, que ahora no me acuerdo Sí, pero bien. lo acotó bastante la justicia. Exacto. Y, bueno, terminan identificando a la víctima y, en definitiva, ustedes sabrán, por un tema de prescripción del paso del tiempo, el sospechoso principal de haberlo matado, Christian Graf se llama, el ex compañero de colegio, no de curso, no puede justificar nunca que hacía el cuerpo un ex compañero suyo en ese lugar, pero la justicia no lo metió en cana, lo indagó en libertad. El loco y no vivía más ahí. seguía viviendo. Ok, pero iban a derribar para hacer un edificio. En el edificio, en el predio No, al fue lado, vendieron la propiedad para que se construya un edificio. Ok. Entonces, en ese lugar es lo que permite esta reconstrucción y la persona investigada coincide que justamente, no es menor el dato, que quien vivía en el predio donde encuentran los restos era un compañero de colegio de la víctima. Es 2 más 2, 4. Lo que pasa es que la justicia te dice, entre otras cosas, por el paso del tiempo no le puede atribuir el delito porque está prescripto y, más allá de todo, se defendió bastante bien en términos legales, Christian Graf en tribunales, diciendo, probame que yo sabía que ese cuerpo estaba ahí, te ponen en pugna, que es la labor del fiscal probarlo y no la de él decir que es inocente. Bueno, no los quiero marear con la policía que me ¿No había aburre algo de una demasiado. pileta? Sí. ¿Qué había sido? Una construcción de una pileta y de un árbol. Ah, La familia de Christian Graf se defiende siempre diciendo que, en realidad, obreros declaran que la obsesión de Christian Graf, que no, insisto, no está en cana por esto, pero sí indagado, era que no le toquen un árbol de mandarina, creo que era. Una Santa porque Rita. abajo, una Santa Rita, porque abajo de esa Santa Rita estaban los restos. Él decía, toquen todo menos este árbol. Que cuando el chabón manda a hacer la pileta les decía, no toquen el árbol. Claro, custodiaba lugares que se presume, insisto, como si él tuviera conocimiento pleno, no sé si él mató o no, pero que tuviera conocimiento pleno de que el cuerpo de Diego Fernández estaba ahí. La semana que viene va a estar acá Virginia Messi, colega, periodista de policiales con quien hicimos muchísimo laburo juntos, hablando del libro que Escribió un sacó sobre este tema y va a contar un montón de cosas de esta causa de Diego Fernández Lima. No, quería agregar Juanchito. algo para hacerle una pregunta, Mariela, que Sí, es que obvio. el equipo argentino de antropología forense no solamente trabaja en estos casos como casos de desapariciones forzadas en la dictadura o el caso de Coglan, sino que trabajan en otros países. O sea, Eso. ayudan a identificar cuerpos en otros países. No sé, Kosovo, Sudáfrica, Bosnia, no sé, hay un montón de países. Pero la pregunta es la siguiente, que es esto marca la importancia del equipo, pero la pregunta es, ¿en qué situación financiera hoy está el equipo argentino de antropología forense? Porque entiendo que tiene un subsidio estatal que, imagino, fue recortado en el último tiempo, y me contabas afuera que las identificaciones de la perla se hicieron con el remanente de unos reactivos que habían comprado antes, no fue ahora. No es algo que se consiguió con financiamiento de ahora, por decirlo de alguna manera. Exactamente, sí. Digamos, el EAF siempre intentó tener múltiples fuentes de financiamiento, justamente por muchas veces el trabajo en el exterior
permite financiar también el trabajo en Argentina. El problema que estamos afrontando ahora es que a nivel mundial la filantropía está en caída libre. En baja, exactamente. Entonces, la idea es, más allá de que nosotros nunca dependimos completamente de un subsidio del gobierno, sí, no alcanza para todo lo que hay que hacer. Es mucho lo que hay que hacer. Piensen que... Pero el hecho que no financien implica desinterés, o siempre fue igual, todos los gobiernos pusieron poca plata acá. ¿O hay un cambio para vos siempre notable? Hubo vaivenes. Siempre hubo vaivenes. Perdón. Nunca es suficiente para todo lo que uno tiene que hacer. Ahora menos. Pero agrego algo, el Estado argentino, no solamente a través de su poder judicial está investigando estos casos, sino que es querellante en muchas causas de lesa humanidad, por lo cual debería tener interés particular en que los organismos Depende que ayudan... de qué Estado. Bueno, hablo del ¿Qué Estado. representante Bueno, del Estado? hablo del Estado. Bueno, en este caso el Ministerio de Justicia, no sé ahora qué hará el actual ministro de Justicia con esto. Imagino que continuará con esas querellas del Estado, pero el Estado, al ser querellante, tiene interés en que estas cosas se... Debiera tener. Exacto, se vislumbren. Entonces, por eso preguntaba por el financiamiento en este sentido. Incluso algunos de los proyectos que el EAF está haciendo en el interior son financiados con fondos del Consejo de Magistratura, porque la justicia provincial Claro. pide fondos al Consejo. Entonces, bueno, es una forma de ir... Es como todo muy artesanal y muy difícil. El punto es que es mucho lo que queda por hacer. Pensemos que para seguir identificando solo a estas personas de la perla se van a necesitar muchísimos cotejos genéticos. Y los cotejos genéticos son carísimos. Claro. Los reactivos son carísimos, se compran en el exterior. Entonces, es una situación preocupante. Nosotros estamos indagando todas las líneas posibles para seguir adelante y para concretar esta Pero lo que tarea. te decía Juancho era, y ahí corregime, porque alguna vez escuché que ustedes colaboraron, había gente que nos preguntaba en el chat si habían participado en la identificación de cuerpos de los asesinatos en Ciudad de Juárez. Claro, sí. Nosotros, ¿Cómo es esa experiencia? Claro, el EAF fue el primero, o sea, cuando los asesinatos de Juárez son una serie de desaparición de niñas y adolescentes justamente en Ciudad Juárez. Son más de 200 niñas desaparecidas. Las madres de esas niñas no confiaban en las autoridades de México, entonces convocan a instituciones independientes que pudieran ayudarlos en esa búsqueda. Una de las primeras instituciones en las que convocan es el EAF. ¿Por qué? Porque el EAF además está formado 70-30 hombre-mujer. Entonces la mayoría somos mujeres. Claro. Entonces 4 compañeras nuestras estuvieron trabajando 3 años seguidos en Ciudad Juárez con esas mamás en la búsqueda de esas chicas. Tremendo. 3 de esos casos, de esos cuerpos hallados, van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es la primera sentencia contra el Estado mexicano por un caso que se llama Campo Algodonero, que era un sitio donde esos cuerpos de esas chicas eran arrojados como basura. Entonces, los mataba, recordame ahí, estoy medio perdido en la crónica de época. Las mataba el narcotráfico, era una organización, no me acuerdo tanto ahí, vos. Es una mezcla, nunca se esclareció del todo, como suele suceder en estos casos, un poco de narcotráfico, un poco había la corrupción también, policial, ¿no? Exactamente, un poco el Estado mexicano que siempre en falta. Y el equipo, ese fue el primer caso que el equipo trabajó en México. Después el equipo continúa trabajando en México. Nosotros tenemos una oficina en Ciudad de México. Ah, mira. Trabajamos en casos de migración, en el corredor migratorio. Ahora. Entre Centroamérica, México y Estados Unidos. Donde ¿Pero víctimas de esta época en los corredores migratorios? de ayer, de hoy. O sea, narcocriminalidad, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Sí. O sea, hay las problemáticas que atraviesan. Sí, los países de Latinoamérica. Exactamente. Y estas cuestiones macrocriminales en México son infinitas. ¿Y cuánta gente tienen trabajando? Porque si están en tantos casos activos... Poca. Ah, claro. Pero ¿cómo se Ese es el problema. financian, además? ¿Cómo financian estos trabajos? Claro, si no es por el subsidio, no sé, Claro. ¿México te paga? No, México no, porque en general en México nosotros actuamos como peritos de las familias. Claro, y la familia Claro, no tiene un mango. no tiene un mango. Entonces, por ejemplo, son partidas presupuestarias que se van consiguiendo. Tenemos una partida presupuestaria del gobierno alemán, que logramos hace poco, una del gobierno suizo, el gobierno de Estados Unidos, o fundaciones de Estados Unidos, varias y diversas, aportaron históricamente a estos proyectos. Bueno, Hasta ahora. ahora desde la asunción de Trump, America First. hachazo, atrás, motosierra. Trump metió motosierra en Lo primero que hizo, motosierra a la ayuda filantrópica internacional de Estados Unidos, USAID, que es una mega fundación que aportaba principalmente para campañas de alimentos en África, de niños que necesitan comer todos los días. Cortaron de un día para el otro la financiación. Entonces, el desafío es cómo
justamente se financia de acá al futuro este tipo de trabajo. Claro. Porque este tipo de trabajo no puede dejar de hacer porque no hay plata. ¿Y hay privados, ponele, que aporten Hay privados que aporten también, sí, hay casos de de acá en el país, de Argentina? acá en y de Argentina afuera? nosotros nunca hemos sondeado No. esa vía. Hasta este momento no sabemos, es algo que se está evaluando. Hay un equipo de búsqueda de fondos que se está dedicando a cranear justamente ¿Cómo? alternativas Claro. hacia adelante, ¿no? Ujú. Bueno, la verdad, no sé si estás ya corta de tiempo, Mariela. Un placer para nosotros. Avísame si te quedan unos minutos. Nosotros con ganas de seguir la nota, pero creo que teníamos un compromiso, entonces vos Sí, decinos el tengo límite. 10 minutos más. tengo. Son 5:55. Perdón, pero donaciones Pregunten, aprovechen. particulares sí acepta el EAF, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? Sí, en tanto y en cuanto no vengan de las familias. No, claro, está bien, lógico. O sea, Para que no sea una... pero te lo no, cuento no, porque ha tiene pasado. sentido, claro, claro. Que muchas veces, no sé, hasta hay familiares de víctimas que hemos identificado. El resto dice, pues yo tengo una casa que no tengo descendencia, se las quiero dejar. No, No, eso no funciona. no. Claro. Claro, Nosotros porque no sería reci- como cobrar por sería el como un trabajo. acomodo, No, no, entre sería, comillas. pero no importa. Claro. Está bien. Pero no importa, hay cuestiones éticas que son como pilares basales de la institución y entonces de las familias no, pero sí está abierto y se está gestionando también un botón de donación en la página oficial del EAF. Bien. Bueno, son todos los recursos y la gestión que excede lo laboral, pero Sí, claro. que es fundamental para continuar. Y luego de estos nuevos descubrimientos que hicieron ahí en La Perla, ¿no hubo un buen... el gobierno no les dio un subsidio mejor o hubo aunque sea un bien ahí de Sí, su un lado? reconocimiento. Claro. Por ahora, lo que estamos gestionando es, ahora hay que comenzar la campaña 2026, que tiene que empezar en abril, las excavaciones tienen que empezar en abril. Estamos gestionando con el gobierno de Córdoba un montón de recursos que necesitamos, que durante la campaña anterior también estuvieron disponibles, eso también hay que decirlo. Nosotros se nos brindó muchísima ayuda, pero bueno, también esto es una causa de interés común. ¿Y el gobierno nacional, en algún momento, hay un subsidio nacional, dijiste, o es provincial? No, es a través del el Ministerio de Justicia Ahí y va. la ahora Subsecretaría de Derechos Humanos. Claro. Ahí me perdí, Juancho. ¿Quién es el subsecretario? Uy, no sé ahora quién se Yo no tengo ni idea. de Me Derechos perdí. Humanos. El ministro es Mike, es ahora. No, Mike es Claro. de justicia, pero me perdí quién está en Pero- derechos humanos. pero Pero el- cambió también, porque ¿No era el hasta- mismo que estaba con Macri? era Baños. No, ok. El último claro, fue era Alberto Baños, Baños. es cierto. ¿El que era juez? No. Sí, exactamente. Ok. Exactamente, porque nosotros lo conocíamos de haber trabajado. Sí, sí, de jugada de instrucción 41. Exactamente. Bogaburu, dice Pavo, que se llama el actual, no tengo ni idea. No me acuerdo. Bueno, me acuerdo. estamos hablando, insisto, con Mariela Fumagalli del equipo de antropología forense. A mí me queda una pregunta que tiene que ver con que si ayuda cuando das una nota de estas características, si pensás que culturalmente, en la educación y demás, que te escuche la gente más joven puede servir para que se interesen en el tema, o los pibes dicen, me chupo un huevo, sigo con la mía y no me meto en la memoria de la Argentina. Nuestro objetivo siempre es la difusión. La difusión porque el trabajo tiene que ser conocido. La difusión también porque quizá hay familias que todavía no vinieron a brindar su muestra. Claro. Entonces, difundir para convocar también. Y las familias que vinieron a dar su muestra, que también se puedan acercar, porque hay gente que dio una muestra hace 20 años, entonces quizás sus datos... O sea, la gente se muda, pasan muchísimas cosas en 20 años en la vida de alguien. Entonces, la difusión siempre es importante. Y la difusión tiene que de alguna manera permear también y ayudar a las generaciones presentes y futuras, a los jóvenes de hoy y del mañana, a de alguna manera continuar con esta tarea. Por lo menos desde nuestra perspectiva es fundamental. Ese es lo que está corriendo hoy como Exacto. modo de comunicación, ¿no? Sí, son los datos para una conexión directa con el EAF. Sí. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada en la Argentina entre 1974 y 1983, una muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. En EAF tiene más de 800 cuerpos en resguardo para ser identificados. Si los datos si sos familiar, y que eso es importante, si sos familiar y querés actualizar tus datos de contacto, dona tu muestra de sangre o tenés una consulta y están los números 0800 a la gente que está escuchando o que tiene un conocido, alguien que sabe que por ahí no se anima a ir y demás, 345-3236 y el correo. Bueno, chicos, la última que quiera cada uno, a mí me parece muy luego- importante. Perdón, no, cuando terminen de analizar o excavar, mejor dicho, estas 8 hectáreas, van a continuar en el mismo predio viendo dónde hubo movimiento de tierra. ¿Eso ya lo saben? En principio hay que terminar estas, Sí. sí. Paralelamente se está trabajando en otros sectores del predio Otros para sectores ver si hay identificados. otros, exactamente, otros Sí. sectores por excavar, y la tercer vía es dónde fueron esos cuerpos. Claro, Porque de esos fueron fragmentitos
¿dónde está el resto? Ok, claro. Bueno, gracias. La Gracias. verdad. ¿Puedo hacer Trabajo una impresionante. superficial para simplemente humanizar a la gente que trabaja en estos? Sí, obvio. Sí. ¿Tenés tatuajes de Pink Floyd? Ay, sí. Ah. Sí. Sí, sí. Querías meter el Bien. toque superficial. No, es que el chat estaba hablando de esos tatuajes. y digo, Bien. ¿Qué Sí, onda? es de Division Bell. ahí va. No, es que todos los mensajes son de apoyo. Sí, total. sí, a la Muy gente clara le encantó. muy clara la mina, gracias por enseñar. Bueno, es un Sí, trabajo recopado. increíble el que hacen. Me alegro que se entienda, porque a veces Sí, uno no, es muy técnico y yo te iba- ñoño y es No, 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 te iba a un preguntar montón. eso, si esta noticia que de la identificación de estos 12 cuerpos, si crees que llegó y se difundió en los medios y tuvo como una... ¿Te llaman de los canales de televisión Sí, o les chupa un eso huevo? sigue estando... No, sí, yo creo que sí. Sigue siendo Esta una noticia, lo que pasa es que se juntó también esta noticia con los 50 años que se van a Claro, cumplir el claro. martes del golpe. Sí. Entonces, son como dos dimensiones que actuaron en simultáneo. Claro. Pero sí, yo siento que la difusión fue... De hecho, lo percibimos en la cantidad de llamados que estamos recibiendo. Ah, bueno. Y ¿Pero eso para está entrevistas o llamados de gente interesada crecieron? Una pregunta que se me ocurre, si crecieron las donaciones o la gente... No, donaciones, perdón, las muestras a partir de las notas que dan. buenísimo. Claro, muestras y familias que justamente quieren actualizar sus contactos. Ah, y bueno. consultas Eso es también importantísimo. muchísimo. Y eso es súper importante, ya eso vale la pena. O sea, las todo. notas mueven el avispero, digamos. Totalmente. Bueno, qué bueno. Sin duda. Bueno, mil gracias. La verdad, muy interesante. Mariela Fumagalli, directora del equipo de Antropología Forense. Gracias por lo que hacen por nuestra memoria. Muchas gracias a ustedes, fue un gusto, la verdad. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Chicos. Bueno, ¿cómo salimos de acá, no? Fue Es el letal. desafío. Ahí vamos.